Revoluciona tu clase. Buenas tardes para todos. Clase al revés, primer corte, segundo periodo. Vamos a hablar sobre expresiones algebraicas. Propósito: identificar las características que debe tener una expresión algebraica para poder aplicar las operaciones básicas como son suma, resta, multiplicación y división. ¿Qué es el álgebra? Pues es la parte de la matemática que estudia la relación que existe entre números, letras y signos aplicando operaciones aritméticas, o sea, suma, resta, multiplicación y división. Básicamente es coger el lenguaje común y poderlo representar por medio de variables. Como vemos tal el caso, un número cualquiera lo podemos representar con X, con la letra A, con la letra B, C, con cualquier letra del abecedario. El sucesor de un número, pues si tenemos un número, el siguiente pues sería sumarle 1, entonces sería X más 1. Tenemos el antecesor, entonces si va a ser X, el anterior va a ser X menos 1. Para hablar del doble, pues el doble va a hacer referencia al número 2, quiere decir que el número lo multiplico por 2, y pues así sucesivamente podemos encontrar infinidad de lenguaje común que lo podemos representar por medio del lenguaje algebraico. El significado, entonces, en álgebra pues más que todo es encontrar el valor numérico de esta variable pues desconocida, y pues lo podemos utilizar como para hacer utilizarlo en propiedades operativas aritméticas. Por ejemplo, la propiedad distributiva, esta es la que me dice que puedo hacer la multiplicación con respecto a la suma de algo que esté por fuera de un paréntesis. Por ejemplo, aquí tengo A multiplicado por B más C, entonces puedo multiplicar A por B y A por C. Pues como la utilidad, ya lo había dicho, pues es coger el lenguaje común y pues poderlo representar de forma algebraica. Para encontrar el valor desconocido, teniendo en cuenta X problema, se puede encontrar el valor desconocido pues siempre de esa variable. Tenemos como ejemplo 4A más 20 igual a 68. Debo buscar el valor de A de tal forma que al multiplicarlo por 4 y sumarle 20 sea igual a 68. Entonces esto es más que todo un despeje de ecuación, ¿sí? Y podemos darnos cuenta que al multiplicar A por 12 va a ser 48 y sumarle 20 me va a dar como resultado 68. Bueno, expresiones algebraicas. En una expresión algebraica, pues es aquella que se utiliza signos, coeficientes, variables, exponentes, paréntesis, corchetes, llaves. Podemos encontrar términos, cada uno de los sumandos, o sea, lo que quiere decir un monomio. Término independiente, pues es aquel que solo tiene solo tiene el coeficiente, la parte numérica, no está acompañado de ninguna variable. Variables, pues son lo que conocemos comúnmente con las letras X, Y, Z, W, A, B, C, D, M, N, así sucesivamente. El coeficiente, parte numérica que multiplica a las variables. Encontramos como ejemplos de expresiones algebraicas 5x a la 2 menos 2y más 6. Entonces los términos van a ser 5x a la 2, 2y y 6. O sea, tiene tres términos, pertenece al grupo de los trinomios. El término independiente va a ser 6, o sea, el que no tiene variable. Las variables que se ven inscritas ahí son x y y, y los coeficientes pues van a ser los numeritos grandes que acompañan a las variables, que es 5, 2 y 6 en este caso. El valor numérico de una expresión algebraica. Entonces, cuando hablamos del valor numérico, es darle valor a estas variables de tal forma que se pueda encontrar un valor numérico específico. Por ejemplo, quiero saber, para mi primer caso, 4A a qué es igual.
para A es cuando A es igual a 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a reemplazar la A por el número 2 y debo efectuar la multiplicación. Entonces, 4 por 2 es igual a 8. El siguiente, 2x elevado a la 3. Para x igual a 3 quiere decir que la x la voy a cambiar por el 3 y pues voy a hacer el triple producto del 3, pues dado que debo multiplicarlo tantas veces, y eso me da como resultado 162, y el último que es 2, x más 3y para x igual a 2 y y igual a 3, entonces cambio la x por 2 y la y por 3, y eso me da como resultado 18. Monomios. Entonces, el monomio es aquel que consta de signo, coeficiente, parte literal. ¿Listo? Eso es lo que, obviamente, que el signo puede ser positivo o negativo, un coeficiente cualquier número real, o sea, el numerito grande que acompaña a la variable. Las variables pueden haber 1, 2, 3, 4, infinitas, ¿sí? Y los exponentes que pues van a estar acompañando a estas variables. El grado de un monomio. Entonces, es el exponente de la variable que forma la parte literal. Por ejemplo, en mi primer caso tengo que 4x a la 3. El exponente 3 quiere decir que el monomio es de grado 3. En el siguiente ejemplo tengo x a la 2 y a la 3. Como tengo hay implícitas dos variables, entonces lo que hago es sumar los exponentes. 2 más 3 igual a 5 para decir que el monomio es de grado 5. Monomios semejantes. Entonces, decimos que dos monomios son semejantes si tienen la misma parte literal y los mismos exponentes. Por ejemplo, 2x menos 3x y x. Ellos son monomios semejantes dado que todos tienen x y el exponente de esas x es 1. El valor numérico, lo siguiente que vamos a ver es el valor numérico de un monomio. Entonces, el valor numérico de un monomio es encontrar ese valor de la variable de tal forma, pues como es un monomio, entonces va a ser solamente una parte literal y pues es en sí efectuar una multiplicación y una potenciación. Por ejemplo, tengo 3x a la 2 y voy a reemplazar 3x a la 2y y voy a reemplazar 3x por 2y y voy a reemplazar la x y y por cuando x es 2 y y es 3. Quiere decir que reemplazo la primera x pues por 2 y reemplazo a y por 3 y efectúo un producto de 4 términos donde es 3 por 2, 6, 6 por 2, 12 y 12 por 3, 36. O pues puedo efectuar primero estos dos y ahí sí el orden de los factores no altera el resultado. Bien. Operaciones con monomios. Entonces empezamos con suma y resta. Entonces, si los monomios son semejantes, se suman y se restan se suman y se restan los coeficientes. Las partes literales quedan exactamente igual. Por ejemplo, 3x a la 2 más 2x a la 2. Entonces, si me doy cuenta, tengo x y x. El exponente de una es 2 y el exponente de la otra es 2. Por consiguiente, son semejantes. Entonces, lo que voy a hacer es sumar los coeficientes. 3 más 2 igual a 5. Así sucesivamente con los demás ejercicios planteados ahí. Si los monomios no son semejantes, la suma o la resta se deja indicada tal y como está quedando el polinomio. Por ejemplo, tengo 5x a la 5, 3x a la 4 más 4x a la 3. A esos los voy a sumar y les voy a restar los monomios 3x a la 2 y 6x. Entonces, como puedo darme cuenta, no tienen nada en común. O sea, tienen la variable, pero pues no son semejantes dado que tienen diferente exponente. Entonces, lo que se hace es dejar enunciado cada uno de los monomios con su signo respectivo. Multiplicación. La multiplicación de polinomios, de monomios, lo primero que se va a hacer es multiplicar los signos seguidamente de multiplicar los coeficientes y después de multiplicar las variables. ¿Listo? ¿Cómo así? Entonces, primero los signos. Tengo 2x a la 4, 3x a la 3, 2x a la 2, menos 4x a la 2. ¿Listo?
Lo primero que voy a multiplicar pues serían los coeficientes, los voy a sacar aparte. Entonces el primero es 2, el siguiente es 3, el siguiente es 2 y el último es menos 4. Debo hacer un triple, pues bueno, un producto de estos y aparte de, bueno, los voy a encerrar en un corchete y aparte de eso los voy a multiplicar por la variable x, pues como aquí tengo x a la 4, x a la 3, x a la 2 y x a la 2, puedo darme cuenta que tengo la misma base, voy a aplicar la propiedad de la potenciación que me dice que cuando tengo productos de la misma base, dejo la base y pues sumo los exponentes. ¿Listo? ¿Cuánto me daría eso? Entonces 2 por 3 sería 6, 6 por 2, 12, y 12 por menos 4 sería menos 48. X a la 4 y 3 serían 7, 2, 9 y 2, 11. X a la 11. ¿Listo? División de polinomios. Entonces, para dividir, hacer la división de polinomios, de monomios, lo que debo hacer, primero que todo, hacer división de signos, seguidamente de hacer la división de los coeficientes y por último, la división de los exponentes. Tengo mi primer ejemplo, 10x a la 5 sobre 2x a la 3. Lo dejo enunciado, aplico la propiedad de la potenciación. Entonces me dice que cuando tengo la misma base, la coloco y resto el exponente de arriba menos el de abajo. Entonces quedaría 10 dividido 2 por x a la 5 menos 3, a la 5 menos 3. ¿Cuánto es 10 dividido 2? 5 y x, 5 menos 3 va a ser igual a 2, para que el resultado de esa división de monomios me dé 5x a la 2. El siguiente ejemplo, 36x a la 3, ya la 4 sobre 9x, ya la 7. Se hace el mismo procedimiento. 36 dividido 9 me da 4, dejo la x, entonces dejo una x, como hay x arriba y x abajo, la dejo y resto la de arriba, el exponente de arriba menos el exponente de abajo, 3 menos 1. Ahora, y, lo mismo pasa con y, dejo una sola y, resto el de arriba menos el de abajo, para que pueda darme 3 menos 1, 2 y 4 menos 7, menos 3. Aquí pues podemos practicar los siguientes ejercicios de los temas vistos en esta clase. Muchas gracias.